Hola a todos. En este vídeo vamos a ver el cálculo del tiempo de ciclo para una determinada instrucción. Hemos escogido la instrucción LW una vez que hemos implementado nuestro procesador, tanto unidad de control como unidad de datos, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de ver cuánto de separados tienen que estar dos flancos activos de reloj. En este caso vamos a considerar que todo funciona por flanco de subida, ¿sabes? Cuánto tienen que estar separados para que le dé tiempo al hardware, con unos retardos que tiene cada uno de los elementos, le dé tiempo a calcular y hacer todo ese flujo que necesita hacer la instrucción, en este caso, como hemos dicho, la LW, para que se pueda cargar en ese registro el valor leído de memoria, es decir, y no llegue el flanco de reloj antes de que los datos estén disponibles a la entrada del banco de registros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer ese cálculo para ver cuánto tendría que durar como mínimo el ciclo de reloj, es decir, entre flanco y flanco para la instrucción LW. Para cualquier otra sería exactamente igual, pero bueno, cambiando el recorrido que se hace por la unidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a ver es que lo primero que tenemos es que debe estar estable, es decir, debe estar ya el valor que queremos cargar de la dirección de memoria de instrucción que queremos leer, tiene que estar correcto a la entrada de PC. Partimos de eso, por eso lo hemos puesto ahí en verde, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos que llegue un flanco de reloj, este flanco de reloj, un paso de 0 a 1 en la señal de reloj, ese valor de la siguiente instrucción, de la dirección de la siguiente instrucción, se va a cargar en PC. Una vez que se ha cargado en PC, empieza a ejecutarse, ¿vale? Ese flanco de subida lo que acaba de hacer es comenzar la ejecución de la instrucción porque ha cargado el valor en PC y empieza a alimentarlo al resto de elementos del hardware, ¿vale? Bueno, no lo ha cargado inmediatamente, han tardado 5 unidades de tiempo, que estos cuadritos que aparecen debajo de cada elemento del diseño son el retardo en unidades genéricas, ¿vale? 5 unidades de tiempo, que tarda en, por ejemplo, el PC en cargarse, o la memoria de instrucción serían 40 unidades de tiempo en poder leer una instrucción. El banco de registro serían 20 unidades de tiempo, tanto en escribir como en leer un registro, o la memoria de datos 40 también en leer o escribir un dato, o 40, por ejemplo, la ALU, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a ocurrir es que tras 5 unidades de tiempo yo ya tengo correcto la salida de PC, es decir, está correcta la entrada, ya puedo empezar a leer una dirección correcta, la dirección de la instrucción concreta que quiero ejecutar, y ya lo tengo ya lo tengo estable en la entrada B de ese sumador para calcular ese PC más 4, que es la dirección de la siguiente instrucción, ¿vale? Entonces ahora comienzan otros 5 unidades de tiempo en la cual funciona este sumador, y ya tendríamos aquí el PC más 4, y bueno, pues la memoria han pasado 5 unidades de tiempo de esas 40 que todavía le quedan, ¿vale? Para poder leer, vale, pero ya tendríamos el valor de PC más 4 correcto en la entrada de este multiplexor, que tras otras 5 unidades de tiempo y tras otras 5 unidades de tiempo ya podríamos tenerlo aquí en la entrada de PC, es decir, tras lo que serían 5, 10, 15, 20, ¿veis? Tras 20 unidades de tiempo, lo que son 20 unidades de tiempo, tendríamos una entrada de PC más 4 a PC que sería correcta. Es decir, ya podría cargar la dirección de la siguiente instrucción, pero todavía no se ha ejecutado la instrucción. Es más, no es que no se haya ejecutado, es que no se ha leído. Han pasado tan solo 15 unidades de tiempo de estas 40 que necesito para leer. Es decir, que tendrán que pasar otras 25 unidades de tiempo, aquí las vemos arriba, hasta que se haya leído la instrucción LW, ¿vale? Y esté alimentando a los siguientes elementos de esa unidad de datos. ¿De acuerdo? Entonces ya sí tenemos pendiente el registro que queremos leer. Todavía el que queremos escribir tiene que atravesar este multiplexor, y desplazamiento que tenemos que sumarle al registro para calcular la dirección del load estaría aquí a la entrada del extensor, ¿vale? Ahora van a pasar 5 unidades de tiempo para que actúe este extensor y este multiplexor, ¿de acuerdo? Entonces, tras 5 unidades de tiempo más, ya vamos por 50. Lo que tendríamos es, vale, el registro que yo quiero escribir ya está con tiempo de sobra aquí en la entrada de C, y esa extensión de signo del desplazamiento ya la tenemos en la entrada la entrada B el multiplexor de la entrada B de la ALU. Pero sin embargo todavía hemos gastado solo 5 unidades de tiempo de las 20 necesarias para poder leer el registro. Luego, nada, tengo que seguir esperando porque no puedo operar todavía con la ALU. En este momento, ya tras esas 10 unidades de tiempo, ya sí tengo la entrada B
con la extensión de signo del desplazamiento correcta en la ALU, pero todavía me faltan 10 unidades de tiempo porque tan solo han pasado 10 y necesitamos 20 para que se haya leído el registro al cual hay que sumar ese desplazamiento. Luego la ALU todavía, ¿vale?, no tiene un valor correcto, bueno, ni siquiera en su entrada. Tenemos que esperar esos 20, o sea, esas 10 unidades de tiempo adicionales para tener las dos entradas de la ALU con el valor correcto, ¿de acuerdo? Eso habrían pasado ya 65 unidades de tiempo para que pueda empezar a operar la ALU correctamente, ¿vale? Pero es que son 40 unidades de tiempo lo que tarda. Luego, hasta las 105 unidades de tiempo no tendríamos la dirección correcta que queremos leer de la memoria, ¿vale? Cuando han pasado ya 105 sí que tenemos esa dirección, pero hay que esperar otras 40 a partir de ahí para que el dato se lea de memoria. Es decir, que hasta las 145, hasta que no hayan pasado 145 unidades de tiempo, yo no he leído el dato, pero el dato ni siquiera todavía está en la entrada del banco de registros porque tiene que pasar ese multiplexor con 5 unidades de tiempo de retardo. Es decir, que nos montamos ya en las 150 unidades de tiempo desde que empezó ese primer flanco que lanzó la ejecución de esta instrucción. Ahora, en este momento sí que tengo la dirección correcta desde hace mucho tiempo del registro que quiero escribir y el dato que viene de memoria que lo acabo de leer, ¿vale? Ya está correcto. Entonces, tras 150 unidades de tiempo tengo que esperar esas 20 adicionales que va a tardar en escribir o que tienen que estar disponibles los datos para que se puedan escribir en el banco de registro que se me especifica aquí, ¿vale? En este momento, tras 170 unidades de tiempo, ya sí podría llegar el flanco de reloj. Es decir, como mínimo tengo que esperar hasta 170. Y a partir de aquí ya lo vamos a poner en verde, el tiempo, como diciendo que aquí ya sí podría empezar la siguiente instrucción. Es decir, ¿qué es lo que qué es lo que podemos deducir? Que nuestro tiempo de ciclo entre un flanco, este primer flanco en el instante cero, y el siguiente flanco tiene que ocurrir, o tienen que transcurrir 170 unidades de tiempo como mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, para esta instrucción, la señal de reloj podría ser de esta forma. Bueno, por ejemplo, la mitad del tiempo en 1 y la mitad del tiempo en 0. Y eso hace que haya una separación entre dos flancos de subida de 170 unidades de tiempo. Esto habría que hacerlo para todas las instrucciones y simplemente nos quedamos con la peor de todas ellas, es decir, con la más larga, que probablemente sea la instrucción LOAD, ¿de acuerdo? Porque, claro, el tiempo de ciclo tiene que dar tiempo para que se ejecute, o sea, tiene que ser igual, evidentemente, no podemos ir variándolo de una instrucción a otra, entonces tiene que ser igual para todas las instrucciones. Y tiene que dar tiempo para que se ejecute la más lenta de ellas, porque claro, la otra sí les daría tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, pues con eso calculamos el tiempo de ciclo. Esto hay que hacerlo también en la práctica. Lo que pasa es que en la práctica solo tenemos los elementos que meten retardo, solo son la memoria, que creo que son 4 ticks de reloj, el banco de registros, que creo que son 2 ticks de reloj, la ALU 4 ticks y la memoria de datos también 4 ticks. Entonces lo que tenéis que hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho aquí y calcular cuál es el retardo máximo de la instrucción que estáis implementando. Por ejemplo, del LOAD, pues calculáis la del LOAD. Y una vez que sabéis el retardo en ticks, ¿vale? Imaginaros que os salen 16 ticks de reloj. Lo que tenéis que hacer es iros al diseño principal, al diseño raíz, donde está el reloj del sistema que entra al circuito MIPS, ¿vale? Y ese reloj lo tenéis que configurar para que tenga este aspecto, es decir, que entre un flanco y el siguiente haya, bueno, pues si hemos dicho 16 tics, pues 16 tics, ¿de acuerdo? ¿Y cómo lo hacéis? Pues hay dos características, dos propiedades que podéis tocar de reloj, que son los tics en nivel alto y los tics en nivel bajo, que no es más que estos dos tiempos que aparecen aquí. Los tics en nivel alto sería esto y los tics en nivel bajo serían esto. Si hemos dicho que necesitamos 16 tics, podríamos poner, por ejemplo, 8 y 8, ¿vale? Yo os recomiendo que siempre pongáis uno de más, porque si no puede haber momentos en que instrucciones no les dé tiempo a terminar. Es decir, que si os sale 16, yo pondría 17, poniendo 8 y 9 tics, por ejemplo. 8 en nivel alto y 9 en bajo o al revés, ¿de acuerdo? Y con eso ya tendríamos nuestro reloj configurado para que esa instrucción, ¿vale?, pueda ejecutarse correctamente, porque si no llegaría un flanco de reloj antes de que los datos estuvieran preparados para cargarse en el destino, ¿vale? En LOAD, por ejemplo, sería en el banco de registro. Bueno, y esto es todo, espero que os sirva de ayuda.